Bueno, el día de hoy vamos a definir y explicar varios puntos de lo que es la rehabilitación. Bueno, para comenzar, la rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en los individuos. Según la OMS, es un conjunto de intervenciones encaminadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de la salud en la interacción y la interacción con su entorno. Pues lo que busca la rehabilitación es lograr que la persona tenga un funcionamiento adecuado, ya sea derivado de una discapacidad o derivado de un accidente. La discapacidad puede ser corta, o sea, por ejemplo, una lesión que te deja discapacitado por cierto tiempo y una discapacidad permanente. Esto pues ya sucede con las personas que, por ejemplo, perdieron una extremidad, y eso, pues eso sería en sí la rehabilitación. Una persona con discapacidad permanente es que perdió el uso de esa parte. La evolución histórica de los modelos de rehabilitación y salud. Esto, para entender un poco lo que es esto, me metí un poco en los que era la antigüedad para la fisioterapia o para la rehabilitación, como su nombre lo dice. Comenzaremos con la época de la prehistoria. En la prehistoria comenzó con lo que es el uso de la naturaleza como métodos curativos. Esto lo hacían desde una perspectiva de lo que ellos sentían, o sea, no había conocimiento de ello. Algo muy interesante de esta época es que utilizaban las hormigas, o sea, sus cabezas para juntar una herida. Lo que hacían era agarrar la hormiga, ponerla en la herida y lo que hacía inmediatamente la hormiga era picar y pues lo que hacían era quitarle el cuerpo y pues ahí quedaba la hormiga muerta y hacía que el tejido se juntara. De igual forma empezó lo que es el uso de hierbas curativas. Un ejemplo podría ser el té de guayaba. El té de guayaba pues supone que sirve para desinflamar, y ese podría ser un ejemplo de hierbas curativas. Masajes o baños. Empezaron a usar lo que son masajes desde su conocimiento. Empezaron a ver cómo funcionaba el masaje, cómo reaccionaba el masaje en el cuerpo, cómo reaccionaba el cuerpo con el masaje. El antiguo Egipto. En el antiguo Egipto se empezó a usar lo que es la terapia manual. Esta era llevada a cabo por sanadores laicos. Se empezó a ver lo que igual es el uso de los agentes físicos. Lo que sí destaca mucho al antiguo Egipto era su cuidado de la higiene. Existían leyes para cuidar su higiene correctamente. Igual Edwin Smith eh, más o menos trató de relacionar lo que es el frío y el calor, lo que ahora conocemos como la crioterapia y si no me equivoco, es la termoterapia. Como bien se sabe ahora, primero se usa la crioterapia en las primeras 24 a 48 horas del accidente o la contusión y después viene el uso de la termoterapia. Eso ya son después de las 48 horas. Y empezaron a hacer lo que es exposición al sol. Esto pues claro es en tiempos que no afecten a la piel o al organismo. En la antigua América, la enfermedad se veía como un castigo divino o la discapacidad de igual forma se veía como un castigo divino. Era un castigo por algún pecado que cometiste. Empezó a ver lo que es el uso del agua como recurso terapéutico.
para tratar de aliviar el pecado o tratar de limpiar el pecado, empezaron a hacer lo que son las confesiones y los exorcismos, eso en casos ya extremos. Algo muy destacado de la antigua India es que nos dejó el yoga. El yoga y su relación con la sinesteterapia. De igual forma, dejó dos textos muy importantes o dos tipos de textos muy importantes, como son los védicos arcaicos, que se denominan conceptos religiosos y mágicos sobre la salud y la enfermedad, y los brahmánicos demostraban la medicina empírica que contribuye a la base de la medicina. Estos fueron los dos tipos de textos que dejó la India. Y luego en China, en esta nos trataba de mostrar un equilibrio entre la salud y la enfermedad con el yin y el yang. Y empezó a hacer el uso de masajes contemplando como técnica terapéutica. O sea, empezaron a contemplar los masajes como una terapia. La Grecia clásica. El filósofo Hipócrates recibe el 7 tratados en los que se encuentran reflejados los agentes físicos ya como instrumentos para la fisioterapia, para la rehabilitación. De igual forma, Hipócrates empezó a relacionarse con lo que es la helioterapia. No destacó por su importancia en la medicina clásica, que fue recomendada por Hipócrates en las formas de baños de sol. Esto era salir al sol, pero en formas de baño. La hidrología. Esto incluye los aires, el agua y lugares que se afirman con las primeras cosas que deben de hacer un médico en considerar la clase de virtud, o sea, considerar el agua como una virtud y por sus efectos de sanación, o sea, ayudaba a sanar. Y la masoterapia clasifica los masajes según sus cualidades como sus indicantes y contradicciones. Como se puede ver, la masoterapia tiene sus indicaciones. Por ejemplo, si una persona llega con una fractura, no le vas a hacer un masaje porque no vas a ayudarlo, sino lo vas a empeorar. Puede ser que en algunas ocasiones, si el paciente tiene una fisura pequeña, si se hace mal ese empleo del uso de la masoterapia, puedes ampliar esa fisura. En el siglo II a.C., la medicina se dividió en tres partes, lo que es la alimentación, medicamentos y curaciones con ayuda de las manos. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media fueron muy importantes para la rehabilitación. En esta época el cristianismo prohibía las exhibiciones del cuerpo, por ejemplo la gimnasia. Los medios artísticos los prohibían porque enseñaban mucho el cuerpo. De igual forma, en esta época los curanderos, los adivinadores o las mujeres sabias eran los que definían o trataban de ayudar a las personas con discapacidad o con alguna enfermedad. O sea, ellos eran como los médicos en ese entonces. La enfermedad, pues de igual forma se considera como un castigo a consecuencia de pecados cometidos. Bueno, la Baja Edad Media. Se empezó a hacer el uso de la farmacopea con plantas medicinales y la estructuración de la naturaleza. De ahí empieza a desarrollarse lo que es la medicina europea gracias a la acción de las universidades y a las instituciones de estudios de medicina. En el Renacimiento se destacaron los siguientes personajes. Ambrose Paré fue el primer cirujano que empleó el masaje como remedio terapéutico. En el Renacimiento se destacaron dos épocas, el siglo XV, que se refleja el cambio de la medicina medieval y de la medicina moderna, y el siglo XVI, que surge como concepción de la anatomía moderna.
Bernardino Gómez fue el que creó un manual de la salud que su objetivo era curar la gota. Si no me equivoco, ese personaje tenía gota y pues por eso se enfocó igual mucho en tratar de curarla. El siguiente sería John Hunter. Comprobó la relación antagónica y antagonista de los músculos, conocido como la importancia de la movilización precoz. Y en el siglo XX en México, en el año de 1943, se creó el Hospital Infantil de México. Este ayudaba en la medicina física y la rehabilitación. De ahí, en 1965, el Instituto Mexicano del Seguro Social inició su primer curso de posgrado en rehabilitación. En el 2000, eh, el Centro Nacional de Rehabilitación inició sus funciones de alta complejidad. Y podemos entrar en detalle o en materia de lo que son los modelos de rehabilitación y salud. El primero sería el modelo médico. En el modelo médico lo que decía era que la discapacidad era una enfermedad incurable en muchos casos y eran muy pocos los casos en que la discapacidad se le encontraba una cura, pero esto ya era determinante, que la persona era una enferma, o sea, que ya no se iba a curar nunca. El modelo de rehabilitación basado en la comunidad. Esto incluye mucho al entorno que tiene la persona, su familia, las personas que conviven el día a día, pues por ejemplo el trabajo. Esto ayuda mucho o sea, la comunidad que rodea a la persona pues trata de ayudar a esta persona, el individuo con discapacidad, para que no sienta su discapacidad como una enfermedad como tal. Y el modelo psicosocial, integra los componentes del modelo médico y del modelo social. Eh, el modelo social ubica la discapacidad como un problema dentro de la sociedad y no exclusivamente como características de la persona. Por así decirlo, enfoca más en la discapacidad como un problema social, no a la persona como tal. Y tenemos el modelo ecológico. Resulta de la interacción del agente huésped y ambiente, o sea, lo que vive la persona con discapacidad y el ambiente que lo rodea. Se desarrollan 4 componentes que son el progreso, el contexto, la persona y el tiempo, considerando que el individuo es influenciado por el micro, meso y el macrosistema. Lo que es el concepto de rehabilitación y habilitación. La rehabilitación, como ya bien se mencionó, es ayudar a la persona a rehabilitar una parte que ya tenía una función establecida, pero por alguna lesión o algo la perdió. Esta parte que se desarrolla, eso quiere decir que es un aprendizaje a realizar para desarrollar alguna habilidad o tarea. Puede ser una tarea de la vida diaria o una actividad compleja. Y la habilitación trata de habilitar una parte del cuerpo que nunca se ha usado. La habilitación igual se puede dar mucho en lo que son los niños, porque, pues, por ejemplo, el caminar, ellos nunca habían usado esa función en su vida. Igual trata de mantener o mejorar las habilidades que ya ha adquirido con el tiempo la persona, que no las olvide. La que son las estrategias de rehabilitación institucional. La RBC se define como una estrategia del desarrollo general de la comunidad para la rehabilitación. Esto quiere decir que la rehabilitación basada en la comunidad trata de que el individuo
tenga un correcto desarrollo en la comunidad, de que no se le discrimine, que se le trate de integrar más a ella para que tenga sus derechos iguales que los demás, o sea, que no sufra discriminación y ese tipo de cosas. Este es un esfuerzo combinado con las personas y con su entorno, con sus familias y los apropiados servicios de salud. Eso igual interfiere mucho en este aspecto, la educación, la formación vocacional y los servicios sociales. Bueno, la rehabilitación funcional es la porción del proceso de rehabilitación funcional que tiene a aludir a la aparición de deficiencias que logren manifestarse a lo largo del recurso de la patología o percance. Esto trata de buscar una correcta funcionalidad del cuerpo. O sea, por ejemplo, mi postura. Si yo tengo una mala postura, esto va a afectar, va a empezar a afectar a mi espalda, va a empezar a afectar el cómo yo camino y ese tipo de cosas. La rehabilitación profesional. En este tipo de rehabilitación se trata de integrar a la persona con limitaciones al trabajo, a que tenga un trabajo adecuado, facilitar el entrenamiento y el uso eficiente de sus capacidades en el trabajo. Claro que no se va a ir a realizar, por ejemplo, una persona que no puede caminar no se va a ir a realizar, por ejemplo, un trabajo que se tiene que subir a no sé cuántos metros para poner un poco o no a checar un cableado. Esto pues no sería lo adecuado para esa persona y sería muy poco probable que lo hiciera. El equipo interdisciplinario. Bueno, este equipo lo que trata es de un grupo de profesionales enfocados en un mismo objetivo. Pueden ser de la misma profesión o de distintas áreas, pero trabajan en conjunto con un mismo objetivo. Las funciones de este equipo son trabajar en coordinación con especialidades con distintas ramas, o sea, puede trabajar con distintos profesionales en distintas áreas de la salud. Eh, Tienen que llevar un registro de lo que ha pasado, cómo ha reaccionado el paciente, qué ha sucedido con él. De igual forma tienen que reunirse entre ellos para llegar a un acuerdo de que si se está viendo un progreso de la persona o no, si ese método es adecuado, si eso que están haciendo funciona o no. De ahí el equipo interdisciplinario en la salud, el equipo en rehabilitación. Está compuesto por dos o más representantes de disciplinas involucradas en la evaluación, manejo y tratamiento del paciente. Los miembros del equipo enfocan las necesidades y problemas particulares del paciente individual y a su familia. Eh, de lo que encontré, el equipo interdisciplinario se puede componer del médico tratante, que en sí es como el líder del equipo porque él es el que mandó a la persona, en todo caso, si es que llegó primero a él, a, a checarse con otros especialistas. La nurse rehabilitadora es la enfermera en rehabilitación. Esta ayuda al paciente en las 24 horas del día. El neuropsicólogo tiene entrenamiento especializado para la relación entre el cerebro y la conducta. Evalúa la déficit y la disfunción cerebral que pueda tener el paciente. El asistente social. Este se va a encargar de lo que si el paciente tiene problemas en su vivienda, o sea, va a tratar de evaluar qué problemas tiene el paciente, va a tratarlo de asesorarlo socialmente, financieramente, igual puede incluir lo que son terapias familiares, de grupo y servicios de planificación de alta, o sea, ya para ver su alta en dado caso que pues, él se haya recuperado. El fisioterapeuta se enfoca primeramente en los sistemas neuromusculoesqueléticos, pulmonar y cardiovasculares.
El terapeuta ocupacional es el que se encarga de ver que el paciente pueda realizar actividades de su vida diaria, como por ejemplo lavar platos, ver su alimentación, su higiene y su vestimenta. El terapeuta del lenguaje. Este va a checar que el paciente no tenga algún trastorno del lenguaje a la hora de hablar, no sé, que no se le caiga la lengua, que no se escuche como que cortado y ese tipo de cosas. El terapeuta recreacional evalúa la habilidad del paciente de ocupar su tiempo libre, desarrolla e implementa planes de tratamiento individualizados designados para promover mejoras en la condición del mismo. El papel del fisioterapeuta en el equipo interdisciplinario es su procedimiento ya terapéutico incluye ejercicios para aumentar la fuerza, resistencia, coordinación y el rango de movilidad que pueda tener el paciente. De igual forma, estimula para facilitar la actividad motora y el aprendizaje. El fisio no solo se mete en que si, ¿sabes qué? Me lesioné la mano y necesito ir al fisio. O sea, no solo se va a encargar de eso. Igual el fisio trata de prevenir antes una lesión. El fisio se puede encargar de, hay pruebas que te checan tu reacción, por ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, pero es una prueba de que estés viendo los ojos cerrados y tú sientes que te pasan la mano, ese punto es bueno, pero si te pasan la mano y tú no sientes nada, pues ese sería un punto malo para ti. De igual forma, se encarga de darle instrucciones para actividades en su vida diaria. Y pues esto sería todo de mi parte sobre la fisioterapia.